Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el edificio WeWork, en la Torre Odeón, muy cerquita del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy vamos a charlar con Jerónimo Biderman Núñez. Jerónimo es profesor, investigador en medios, comunicación y cultura y vicerrector general de la Universidad de San Isidro. Jerónimo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, Jerónimo, ¿qué tan grave es el problema del escepticismo para la democracia? Bueno, en términos generales, la incertidumbre que genera el escepticismo en instituciones consagradas y vitales para la democracia, muchas veces lo que termina generando son problemáticas sociales de difícil abordaje por las mismas instituciones cuya crisis genera ese escepticismo. Entre ellas está el periodismo profesional. Toda América Latina tiene un problema en ese sentido. Hay desconfianza pública en su periodismo profesional, en el sistema de medios de comunicación, pero también en los periodistas profesionales. Y en el caso argentino es todavía más llamativa ese descrédito que hay en el periodismo profesional. Nosotros trabajamos con una encuesta sistematizada que hacemos cada 6 meses en la universidad y es nacional, y ahí encontramos que, por hacer números más o menos generales, 7 de cada 10 personas, cuando le preguntamos si usted escucha o lee una información en un medio de comunicación, ¿tiende a pensar que es verdadera? 7 de cada 10 dicen no, tiendo a dudar de la veracidad. Eso lleva al periodismo profesional, en perspectiva comparada, argentino, a ser uno de los de menor credibilidad a nivel latinoamericano, y eso es un problema. Claramente es un problema del periodismo. Ahora vamos a profundizar en ese problema. ¿Qué otras instituciones en América Latina en general y en Argentina sufren este descreimiento generalizado? La política, tomada en términos generales, claramente tiene un problema, pero también se han sumado en los últimos años a este descrédito o a esta desconfianza otras instituciones como el Poder Judicial o la justicia, como se dice habitualmente. También ocurre esto en el marco de las instituciones religiosas, y una cosa que se observa en particular para los que trabajamos en educación con especial preocupación es que también los sistemas educativos hoy han dejado de tener los niveles de prestigio y credibilidad que han tenido antes. Entonces, si uno mira el conjunto de las instituciones, no es mucho lo que queda de donde se puede amparar la sociedad democrática para reescalar en la certidumbre, que es la que nos permite vivir cotidianamente, convivir en paz. O sea, no hay democracia evidentemente consolidada, no hay democracia con niveles de intensidad y de representatividad sólidos, sin instituciones sólidas. O sea, el individuo, por bien que pueda comportarse en una sociedad sin esa solidez institucional, bueno, lamentablemente puede naufragar en esa incertidumbre. Justamente quería puntualizar ahí. ¿Está en riesgo el sistema democrático por los altos niveles de escepticismo e incredulidad que los ciudadanos tienen, particularmente en América Latina? Hay algunos latinobarómetros, algunos indicadores tremendos, ¿no?, de desconfianza sobre el propio sistema. La ventaja que tiene el sistema democrático es que no hay otro que lo pueda reemplazar. Entonces, un nivel de crisis como el que se vive en la Argentina y en América Latina, yo creo que pondría en riesgo un sistema. Lo que ocurre es que cualquier otro que haya estado dando vueltas por la región o por otros lugares del mundo no sería bienvenido en la región. Entonces creo que ahí está su principal fortaleza. ¿Vos no creés que de golpe alguien pueda empezar a decir, bueno, un poder, valga la redundancia, más poderoso, una autocracia, sería mejor, porque no habría tantos legisladores, habría un orden, una suerte de reivindicación del paternalismo? ¿No ves posible? Sí que lo digan, sí que tenga incluso una porción de la población que apoye ese tipo de prácticas, pero me parece que es difícil imaginarlo hoy sustituyendo un sistema como el que tenemos en Argentina o en otros lugares de América Latina. Creo que no por ello no hay que prestarle atención. Es algo parecido a lo que ocurre por ahí en los países de Europa Occidental, el caso de Vox
en España o el caso de Alemania con algunas fuerzas políticas que han ido creciendo en el último tiempo. Por supuesto, en el este de Europa se observa con mayor potencia, pero me da la impresión que una cosa es tener 10, 15, incluso 20% de los votos, que es muy importante, y otra cosa es gobernar. A mí me parece ahí que en ese sentido en América Latina yo no diría que está en riesgo el sistema democrático, sí que es un sistema que está en crisis. ¿Y cuáles son las causas del escepticismo? A mí me parece que las respuestas que naturalmente espera la ciudadanía de un sistema como el democrático en términos sociales, políticos, económicos, educativos, sanitarios, el sistema democrático lamentablemente no ha cumplido con esa expectativa. Y eso hace que uno mire alrededor, como pasa en la vida de cualquiera de nosotros, cuando uno se siente seguro en algún lugar y de pronto empieza a tener problemas donde antes no lo tenía, empieza a mirar y decir, che, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces yo creo que acá hay una multicausa, evidentemente, que tiene que ver con lo económico, por supuesto, pero alguna vez nos preguntábamos en algún debate en una universidad, che, si por alguna razón se solucionan milagrosamente todos los problemas económicos de la Argentina, ¿pasaríamos a ser un país sin crisis? Y rápidamente todos decíamos, la verdad que no, porque tenemos un problema en lo educativo, tenemos un problema en la organización política, en la organización social, en la organización demográfico, ¿no? La distribución de la población. Absolutamente. Entonces yo creo que es multicausa, pero bueno, es difícil encontrar un porqué. Me parece que sí, claramente lo económico es lo que, digamos, de alguna manera es el termómetro, ¿no? Es lo que nos marca el día a día, pero la crisis es más intensa y más profunda. ¿Y las razones de la baja confianza en la política, en los líderes religiosos, en los líderes empresariales, entiendo que también, y la desconfianza que hay en el periodismo, son similares, son distintas? Yo te diría que hoy la institución periodística, que históricamente podía sufrir alguna desconfianza, pero estaba claramente, tenía mejores niveles de credibilidad, hoy la impresión que da es que está en un nivel muy parecido al de la política, y eso me parece que es especialmente preocupante y tiene que hacer reflexionar al campo del periodismo. Yo te diría que bueno, el mundo religioso, con la elección en su momento del Papa Francisco, y ahí tuvo una suerte de aire, ¿no? También con algunas iglesias que han aparecido y que tienen mucha credibilidad, especialmente en algunas regiones de la Argentina, pero me parece que el descreimiento es bastante general, digamos, ¿no? Yo no sé cuánta gente hoy dice con orgullo, no sé, ¿cuántos adolescentes dicen con orgullo cuando van a un cumpleaños, mi papá es diputado o mi papá es juez? O periodista incluso. Bueno, y últimamente se ha sumado el periodista. Y entonces me parece que ahí eso nos muestra, cuando a nosotros nos contaban, lo vemos en la literatura, el prestigio que tenía el ser juez, el ser un profesor universitario, el ser un dirigente político. El doctor. El doctor, ¿no? claro. Es sinónimo de sabiduría, de experiencia, de hacer las cosas bien. Exactamente, eso hoy no se ve, incluso yo te diría que hasta podría ser contraproducente y generar sospecha, ¿no? Y ahí me parece que claramente se ve esa crisis, sí. ¿Y cómo salimos de esa crisis? Evidentemente lo que tiene que haber es una regeneración del propio sistema. Eso, si uno lo mira en términos integrales, me da la impresión de que insistir permanentemente con las mismas fórmulas nos van a llevar a repetir los mismos errores. Entonces ahí yo lo que sí veo con algún grado de preocupación, en términos políticos, lo que observo y lo que se observa incluso en los trabajos de opinión pública, es que digamos, la falta de renovación dirigencial, porque yo creo que no es una cuestión de personas, pero las personas muchas veces también expresan algunas problemáticas que quedan solidificadas. Entonces, si las mismas personas que estuvieron antes o que están ahora y que intentaron alguna cosa que no funcionó, se me dijo que iba a funcionar y no funcionó, y vuelve la misma persona a decirme, pero ahora sí va a funcionar, evidentemente ahí hay un problema. Entonces yo creo que tiene que haber una regeneración. No es imposible, yo no soy en ese sentido pesimista, o sea, la Argentina tiene un potencial muy importante en términos económicos, en términos sociales, es de las pocas, formamos parte de una región afortunadamente, que todavía podemos mirar con optimismo el futuro a 50, 60, 100 años, pero evidentemente depende de nosotros. O sea, en la Argentina vivimos los argentinos y no seremos otros que nosotros mismos los que podremos reencauzar la situación, porque la Argentina ha vivido, no sé, de 200 años, ha vivido 100, en donde más o menos estábamos contentos como nos iba como país. Hoy no sé cuánta gente salimos acá a la calle, a pesar de que estamos en un tiempo de alguna euforia futbolística, lo que sea, ¿cuánta gente nos dice, más allá de que estemos orgullosos de ser argentinos, cuánta gente nos dice en una esquina, estamos orgullosos de cómo nos va a los argentinos? No creo que mucha. ¿Vos ves en esa mirada optimista reservorios de credibilidad, de fe pública,
o brotes de golpe de nueva o renovada confianza en algún ámbito? Mira, ¿Por dónde podría venir? Sí, mira, el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, ¿te acuerdas en su momento con la aparición de Red Solidaria? Ahí hubo, me parece, un espacio que después con el tiempo se fue de alguna manera perdiendo. En su momento los movimientos sociales también tuvieron credibilidad y hoy aparecen muy ligados a espacios políticos por la positiva o por la negativa. O sea, esos reservorios que yo veía como prácticamente indiscutibles, hoy también se los mira con desconfianza. Hay el caso de una ONG muy conocida en el mundo, muy popular en el mundo, como Greenpeace, también es mirada con desconfianza porque dice como están financiadas por europeos y los europeos no quieren el desarrollo de la Argentina, por eso dicen que no hay que perforar los mares. ¿Sí? Entonces digo, evidentemente se puede decir, la desconfianza puede llegar a niveles, yo no sé en cuántos países este tipo de organizaciones sufren desconfianza, salvo de que los que no quieren sus acciones. Entonces, si me preguntás a mí hoy, yo creo que la regeneración tiene que ser absoluta de todos los ámbitos y el ámbito educativo es uno de ellos también, por supuesto, y el ámbito de los medios de comunicación claramente también. Jerónimo, empecemos por el principio. ¿Qué era eso, qué es eso de la ética? Bueno, aquello que nos enseñaban en su momento en el colegio, que estaba en la materia filosofía y que muchos después vimos en la facultad y que tiene que ver con algo que mucha gente no se pregunta pero le sale naturalmente, aquello del bien y el mal llevado a la vida cotidiana. Luego, eso tiene algún tipo de aplicación en la vida comunitaria o en la organización, por ejemplo, de una profesión. Ahí es donde empezamos a hablar de la denominada deontología, ¿no? Y después podemos hablar además de la deontología profesional, que es la ética aplicada a una determinada profesión. Entonces yo creo que ahí tenemos, recién hablábamos de la crisis que viven las distintas instituciones, evidentemente la ética es uno de los combustibles que puede ayudar a enfrentar esas crisis. Volver a la reflexión ética, que estamos haciendo mal, por ejemplo, empezar por ahí. Sí, totalmente, porque a mí me da la impresión de que también nos arrastra la bola de la crisis a todos los que venimos, digamos, vamos corriendo el límite, sabemos que esto claramente no se puede hacer y hasta ahí no llegamos, pero cosas que antes no hubiéramos hecho capaz las hacemos porque nos va llevando, ¿no? Y esta cosa de los argentinos habitualmente cuando viajamos por el mundo y todos te dicen, en Estados Unidos ningún argentino viola la velocidad máxima y acá... Y bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Con que acá nos va llevando la bola, ¿no? La avalancha de que el límite se va corriendo. Entonces me parece que la ética tiene que ser necesariamente una herramienta para poder permitirnos reconstruir las distintas instituciones y reconstruirnos en definitiva como sociedad. Jerónimo, ¿cuándo la profesión periodística empezó a reflexionar sobre la ética de su oficio? Bueno, a partir del surgimiento del denominado periodismo popular de gran tirada a fines del siglo XIX, que fue el momento en que los medios de comunicación gráficos, que eran lo que existían, empezaron a llegar a lo que podríamos denominar el pueblo, la ciudadanía toda, porque aumentaron los índices de alfabetización, bajaron los costos de impresión y por lo tanto las personas podían comprar los diarios y además mejoraron los caminos, entonces llegaba de las grandes ciudades donde se imprimían a otros lugares. A partir de ahí el periodismo se profesionalizó. Eso hizo que de pronto empezara la competencia por las ventas y le fue corriendo el margen al periodismo hasta que nació el amarillismo, la competencia despiadada y en un momento se puso un freno y dijo esto también tiene que ser una profesión ética. Así que yo diría a partir de la década del 20 y del 30 los medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos y en algunos países europeos, comenzaron a reflexionar sobre sus prácticas y a partir de ahí nacieron algunos códigos de ética. La década del 50 fue tal vez la más importante en términos de proliferación de los códigos en los distintos países. Luego, ¿qué pasó con los códigos? Empezaron a ponerse adentro de cajones que se sacaban cada tanto cuando había una discusión. Y hoy me parece que es tiempo o bien de sacar esos códigos y ver que hay que actualizar y sacarles el polvo y ponerlos en práctica, o bien de hacer otros. Y ahí viene la pregunta, ¿sigue vigente la herramienta del código pétreo, ¿no? El decálogo en la cultura judeocristiana, ¿no? La moral escrita sobre piedra en tiempos digitales? ¿O es momento de pensar la reflexión ética desde la conversación cotidiana, desde cómo, en todo caso, aplicar aquello que aprendimos, que está en nuestro ADN cultural, a situaciones particulares que demandan
definiciones, decisiones de qué hacer o no hacer? Yo creo que el camino nos tiene que llevar, José, a lo que vos planteás, ¿no? A que esté esto en la vida cotidiana. No que discutamos el artículo 3 de un código, sino que las discusiones y reflexiones que nos hagan tomar decisiones estén nutridas de esos principios o esos valores que motorizan a una profesión. Ahora bien, nosotros yo creo que estamos tenemos que ir un paso atrás, que es discutir nuevamente los valores. Hoy en la Argentina, por ejemplo, en el campo periodístico, se discute sobre la existencia o sobre la posibilidad de que el periodismo sea independiente. Se discute sobre la posibilidad de que el periodismo sea justamente profesional y no un ámbito de operación política o económica. Entonces digo, che, me parece que en la Argentina tenemos que dar algunos pasos para atrás para volver a poner al periodismo en el campo de lo que es ser una profesión. Observar cuáles son los principios de los que no nos podemos mover, dejar estos otros que tienen que ser flexibles por la digitalización y todo lo que es cambiable, y a partir de ahí incorporar estos principios a la toma de decisiones cotidiana. Me interesa mucho este punto, ¿no? De distinguir dónde empieza y dónde termina el campo profesional, en este caso del periodismo, que es de lo que estamos hablando, en una época en la que ya veníamos de tiempos, si se quiere, predigitales, donde se llamaba periodista a conductores, animadores, locutores, todas profesiones muy dignas, pero no necesariamente de carácter periodístico, y en tiempos digitales a todo el mundo que tiene una red, digamos, y de golpe un usuario en una red y empiezas a difundir información o participa de la conversación pública. Y me da la impresión de que la propia sociedad ha perdido claridad acerca de quién es periodista, digamos, ¿no? ¿Es periodista una figura pública del espectáculo que de golpe difunde una información? ¿Es periodista el que dice ser periodista? ¿Todos somos periodistas? ¿Vos qué opinás? Bueno, vos lo sabés porque trabajás también en el ámbito universitario, académico, pero en general andamos, los que trabajamos de esto, en algunas batallas. Yo estoy en una en particular para llamar periodistas a aquellos que son periodistas profesionales, aquellos que tienen el periodismo como medio de vida, que tienen una formación para ejercer el periodismo y que su vida, su cotidianeidad está movilizada por el ser periodistas. Y a todo el resto de las personas que, como vos decís, se los ha llamado desde influencers, como se dice ahora, algunos hablan de periodismo ciudadano, como diciendo, no son amateurs, no son profesionales, pero también son periodistas. Bueno, todas esas personas son comunicadores, con toda la dignidad que les corresponde, como ciudadanos, como algunos como comunicadores sociales, otros como viniendo de otras profesiones, pero no son periodistas profesionales. Me parece que ahí hay que marcar. ¿Sabes por qué? Porque los comunicadores no tienen justamente esos principios que los motoricen para ejercer su profesión. Lo que tienen simplemente es la voluntad de que una foto o una idea muy genial les pueda permitir tener clics, rating, lo que fuera, y después eso, como se dice ahora, monetizarlo. Los periodistas profesionales tienen que estar motorizados por una única idea: informar la verdad. A partir de esa única idea, ese primer decálogo, el principio de veracidad, se desprenden todos los demás. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay una diferencia. Entonces me parece que sí, que tenemos que estar en una batalla, que es periodistas profesionales son los periodistas, sociedad, sépanlo. Estos son los periodistas profesionales. El resto son personas que comunican, y no estoy contra ellos ni mucho menos, pero me parece que esta distinción tenemos que lucharla, ¿no? Reconquistar la idea del periodismo profesional como una profesión que recupere prestigio. Has insistido y subrayado y vuelto a subrayar periodismo profesional. Te pongo sobre la mesa otro adjetivo que se ha puesto después de la palabra periodismo, que es periodismo militante, o en un ámbito, si querés, más simpático, periodismo partidario, en el caso del deportivo. Bueno, punto suspensivo. No, sí, a ver, a mí lo que me parece en ese sentido es que también puede ser una comunicación muy digna, pero yo no lo veo como periodismo profesional. No estoy contra ellos, ni mucho menos, pero a mí me parece que cuando vos vas a ceñir los principios básicos de la profesión periodística, el principio de veracidad, distinción de hechos y opiniones, separación de publicidad, propaganda de información, no enmascarar opinión detrás de información, aquello, ¿te acordás de los hechos son sagrados, las opiniones son libres? Si vos todo eso lo vas a subsumir o lo vas a poner por debajo de yo quiero que a este espacio político le vaya mejor o le vaya peor, que a este club de fútbol le vaya mejor, le vaya peor, bueno, evidentemente estás haciendo comunicación, pero no periodismo profesional. Entonces yo creo que ahí, si vos me hablas de periodismo militante, periodismo partidario, como se le quiera llamar, bueno, me parece una profesión, me parece que es digno. En todo caso, cada uno se arreglará con su conciencia como pueda, pero no estamos hablando de periodismo profesional.
¿Qué pasa con las redes sociales, las plataformas en cuanto a distribuidoras de información, de plataformas de participación ciudadana? ¿Cómo juegan en esta conversación que estamos teniendo de recuperación de la credibilidad por parte de las instituciones de la democracia? El periodismo entre ellas, profesionalización, distinción de lo que es y no es periodismo. A mí me parece ahí que se ha dado un paso adelante con todo lo que tiene que ver con la verificación, los sitios verificados, ¿no? En donde evidentemente de forma muy veloz la gente puede, o el público puede detectar si se trata una información que se viraliza, fue publicada por un medio de comunicación o no. Ahora, cuando estalló la pandemia, vos recordarás, en el medio de todo este caos informativo, los medios de comunicación recuperaron audiencia, incluso a través de las redes sociales. Entonces, a veces en algunas charlas, sobre todo con chicos más chicos, en colegios o chicos jóvenes en universidades, dicen, ¿qué podemos hacer para no caer en las denominadas fake news, en los procesos de desinformación? Rápidamente ir a ver si los medios de comunicación profesionales, esos que ustedes conocen y pueden nombrar perfectamente, están publicando esa información tan impactante que circula por todos lados. Si de repente ven que los medios profesionales no lo publican, pongan el freno. ¿Por qué no lo están publicando? Y van a ver que cuando lo publica un medio profesional, que a veces puede cometer un error, muy probablemente se trate de una información verdadera. Entonces digo, creo que las redes sociales han dado un paso adelante con la verificación. Es difícil que las redes hoy, especialmente Twitter, que es por donde circula todo, te verifique a un medio que no es un medio de comunicación, sino una construcción preparada para influir negativamente o para generar procesos de desinformación. Jerónimo, los dos trabajamos en el ámbito universitario y, entre otras cosas, somos responsables de formar futuros comunicadores en términos generales y futuros periodistas en términos particulares. ¿Qué debemos tener presente de manera muy prioritaria en la formación de esos futuros comunicadores que van a trabajar van a ser los profesionales de mediados de siglo, ¿no? A mí me parece que charlamos sobre las dos cosas. La ética me parece que es necesariamente una herramienta que los va a distinguir como periodistas profesionales o comunicadores profesionales de quienes no lo sean, y la digitalización y la necesidad de formarse permanentemente. Aquel periodista que de redacción, yo me formo en las redacciones, eso ya lamentablemente no funciona. Hay que tener formación activa, formación permanente, prestar atención a todo lo que se va generando. Lo que aprendiste hace 2 años no te sirve hoy. Yo era un gran editor de VHS en la facultad, me consideraba, no sé qué. Aquellos cassettes negros, ¿no? Aquellos cassettes me consideraba Steven Spielberg, era buenísimo. Hoy no tengo la menor idea cómo editar. Por eso soy profesor, digamos, ¿no? No digo pero pienso, ¿por qué no puedo editar si yo sabía editar? Porque no me actualicé, no me preparé, Bueno, hoy los futuros comunicadores tienen que saber que el día que salgan de la universidad podrán tener 2 o 3 meses para festejar y después a seguir formándose. Jerónimo, muchas gracias. Gracias, José. Estuvimos con Jerónimo Biderman Núñez, profesor, ustedes lo escuchaban, investigador, vicerrector de la Universidad de San Isidro. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.